de taller Protégeme, ¿no? Así es. O sea, ¿cómo lo fundaron? ¿Desde cuándo? Ya, el taller nace de una inquietud, Claro. ¿no? El taller nace de una inquietud producto de un concurso que se llama Mentes Brillantes dentro de la Fundación Telefónica. Dentro de lo que son los voluntarios de Telefónica, los trabajadores eran convocados para hacer programas sociales, ¿no? Y dentro de esos programas estaba el tema educativo, era parte de los puntos que se querían, ¿no? Desarrollar. Y producto de la experiencia de uno de los hijos de los miembros de este grupo que queríamos hacer algo, vimos pues, ¿no? La necesidad de que había algo que sucedía en la escuela y que se caracterizaba por temas de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal, físico, lo que todo el mundo conoce, lo que todos conocemos desde hace años, pero que eso no tenía, digamos, un hilo conductor como para poder saber qué cosa es, cómo atacarlo o reducirlo y sobre todo cómo prevenirlo. Y los que nos reunimos en ese momento éramos auditores de Telefónica. Y el auditor es lo que debe ser versus lo que es. Claro. Pero resulta que no teníamos un debe ser. Entonces nos ocurrió hacer una propuesta, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es el bullying? Y nos encontramos pues con cuantos psicólogos visitábamos, cuantas teorías había. Cuanto educador visitábamos, pues cuánta interpretación había. Claro. Y cuanto padre de familia visitábamos, experiencias diferentes, pero todas comunes. Pero cuando entramos al mundo de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, vimos que ese hilo conductor era mucho más común entre ellos, tanto desde el punto de vista de la víctima como del victimario. Y que habían lazos conductores entre ellos dependiendo de la posición que tenían. Inclusive el actuar de los supuestos testigos, porque nosotros ya a esta fecha ya no consideramos que existen testigos, sino lo que existe son cómplices. Claro. Porque el testigo no, o sea, el testigo es algo que vio y bueno, ¿no? También participan los... Efectivamente. En este fenómeno microsocial, el testigo no es un ente aislado. Y después nos dimos cuenta, a través de hacer estas capacitaciones para talleres para colegios, nos dimos cuenta que se trataba de un fenómeno microsocial, de que no era un problema de uno a uno, sino que implicaba un comportamiento, una interacción de violencia de uno a uno, pero que involucraba a otros. Y esos otros tenían una participación activa, de forma directa, indirecta, pero siempre activa. Y sobre todo había un elemento que era el silencio. Entonces así más o menos construimos algo como para poder hablar Primero veíamos la típica, ¿no? Íbamos donde los alumnos, los estudiantes. Sí, pero vimos que eso no era solamente el tema, ¿no? Era que también se tenía que ir con los docentes y los padres de familia. Y que al final la responsabilidad era del adulto, no el menor. No, claro, porque o sea, me imagino que en el caso de las víctimas, tanto como los victimarios, los dos actúan por algo más, o sea, porque traen información o es parte de problemas desde la casa, ¿no? Es parte de, que puede ser desde la casa o puede ser desde que nace del colegio. O sea, no necesariamente hay ciertos mitos, ¿no? El victimario es victimario porque tiene problemas en casa, y eso no necesariamente es así. No. O sea, no se cumple lo que somos víctimas de víctimas. Podría, o sea, a ver, todo depende de cada casuística. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. En el caso del ciberbullying o cyberbullying, ¿okay? No, de lo que nosotros hemos más o menos identificado, casuísticas, cualquiera puede ser un agresor de cyberbullying, tenga o no tenga problemas en la familia. Ese es algo que hemos identificado. O sea, es más complejo que el mero caso del bullying. Así es. El caso del cyberbullying. ¿Por qué?
un poquito entrando a las diferencias, entre comillas, para poder entender los fenómenos en cada entorno, ¿ok? El bullying es en el aula, básicamente, porque puede ser un bullying interaulas, intergrados, también, dicho sepa, o intercolegios, ¿ok? Pero está basado a un entorno, ¿no es cierto?, ciertamente escolar, pero en cambio el cyberbullying es muy impersonal. Es que yo puedo de pronto identificar a alguien que para mí tiene determinadas características, o le encuentro determinados, entre comillas, defectos que yo considero que lo son, efectivamente, o simplemente considero divertido hacerlo. Encuentro cierta satisfacción personal en atacar. O por seguir un grupo. Y producto de eso, lo ataco, pero de tal forma que ocasione una ola que me va a seguir. Claro. Estamos hablando del líder que provoca. El otro es el seguidor, ¿no? En que le agrega más burlas, o que hace un comentario sobre eso, o que lo comparte para que otros se burlen. Entonces estamos hablando de un tipo de comportamiento mucho más diverso, mucho más grande, mucho más explosivo, ¿ok? En el bullying, lo que yo protejo en realidad es la burla de mis compañeros más cercanos. Lo que yo protejo es mi seguridad también, y lo que protejo es ciertamente mi intimidad, ¿okay? En el bullying, evidentemente en el bullying estamos hablando de hostigamiento, falta de respeto y maltrato físico verbal reiterado, que logren una intimidación y una exclusión. Pero en el cyberbullying, lo que yo protejo es mi imagen social. Esa es la que vulneran, básicamente, ¿ok? Entonces tiene un trasfondo mucho más complejo y emocional, social, respecto de mí y respecto de los demás, ¿ok? El qué dirán tiene mucho más fuerza en el cyberbullying. Y me imagino que más, o sea, yo sé que el cyberbullying, o sea, también puede impactar, dañar a personas de cualquier edad, ¿no? Pero me imagino que, como usted dice, debe dañar mucho más en la etapa de la adolescencia o niños, ¿no? Que ya utilizan las redes sociales, que no se debería hasta cierta edad, pero los que ya lo utilizan y sufren este tipo de daño, me imagino que es